amigas seguidoras de este Pureta Today. Bien, como vieron, ayer centré la cuestión en ese principio que hice dentro de lo que es escribir en un periódico, como lo fue en el periódico La Tarde, dado que José Manuel Pérez y Borges me dio la autorización de poderlo hacer allí, mostrando aquello que en un principio no era sino apoyar a Pay Explosion a través de mi amigo, hermano, de todo, Juan Antonio Ramallo. Pero bien, uno cuando llegó allí, ya digamos que el periódico estaba en una situación crítica, sí, en una situación crítica, pero no tan crítica como en la última etapa que estuve, ¿no? En la primera, pues más o menos se iba escapando y ya decía que se trabajaba con linotipia, en cuestión de plomo, ¿no? La máquina de escribir era la Underwood, ¿no? Y el tema, pues, principal mío era, pues, escribir sobre lo que se hacía en la música rock, no solo en Tenerife, sino en Canarias. Los concursos, sí, hice varios concursos, busqué publicidad, sí, porque hubo, digamos, una especie de colaboración, que terminó siendo algo para don Óscar Zurita, que fue quien sustituyó a don Alfonso García Ramos. Fue para él como un periodista más del periódico. Y claro, yo allí pues empecé a ver cosas, ¿no? Empecé a ver cosas que realmente me llamaban mucho la atención, ¿no? Y era que nosotros, digo nosotros porque yo estaba allí, ¿no? Éramos un equipo bien engrasado, porque todos estábamos en la misma dinámica de hacer de Tenerife un lugar que se constituyera siempre en lo que había sido desde antaño, ¿no? Y que si acaso yo era quizás el más novedoso en cuanto a llevar a prensa lo que se estaba formando a nivel europeo y americano, que era la música rock, que se empezó a extender pues por todos lados, menos por España. En España la música rock era, a través del régimen dictatorial, era algo que cuando se emitía en el nodo antes de las películas, o a través de Radio Nacional de España, o a través de las emisoras, pues los locutores, yo no voy a calificar a los locutores, porque a lo mejor los guionistas eran quienes les pasaban el papelito a los locutores y los locutores se limitaban a decir lo que estaba escrito en el papelito. Pero claro, usted veía en las revistas que salían a la venta, veía pues que siempre lo malo estaba dentro de lo que yo hacía. Lo malo siempre era lo que yo hacía, ¿no? Era una cuestión de que el rock, pues éramos delincuentes, drogadictos, buscador de follones, de peleas, de gamberradas.
y que, claro, la música tradicional era la romántica, la música tradicional era del amor, del desamor, y de la cuestión folclórica, pues elogiar lo que eran las islas, ¿no? Y para eso pues ya estaban, en Tenerife estaban los guarecheros, en Las Palmas estaba Mari Sánchez y los bandamas, y habían pues numerosos tríos algunos que no llegué a contactar con ellos por el sentido de que tuve que emigrar con 13 años a la península, ¿no? A la Universidad Laboral de Sevilla, y me perdí como unos 4 o 5 años me perdí de ese movimiento, ¿no? Ya dije que aquí al lado de mi casa fui prácticamente el fundador de un grupo, los Camisas Negras, y no pertenecí a ellos tocando, porque me tuve que marchar. Y entre esa etapa mía en Sevilla fue cuando se crean aquí, se crean a través de los chicos que trabajan en la agencia de aduana, Enrique Sanfiel y su primo, crean el grupo Los Misteriosos. O sea que cuando yo llego de la península, ya ese grupo estaba constituido. Y yo, por mi amistad con ellos, pues iba allí a los ensayos, veía cómo ensayaban, vi los cambios que se efectuaron, y a través de, no recuerdo la amistad como que la creo con José Celio Llanes, porque él se empata con una chica de aquí del barrio, que después terminaron casándose y tienen hijos, y actualmente pues vive la que de tribulaciones, ¿no? Es decir que a través de eso, yo en el periódico La Tarde, que es en lo que estamos centrados, pues había una cantidad de personas, periodistas, que no sé si eran periodistas titulados o eran como yo, pero el listado es muy grande, ¿no? El listado, bueno, el listado lo debo de leer, porque es que es enorme de largo, ¿no? De personas de las que algunas aprendí cosas muy buenas y de otras aprendí cosas que no las entendía. Ahora las entiendo mejor, pero antes las entendía poco, ¿no? Y entonces, pues en esa, digamos, en esa dinámica de entender y de sentirme un poco como fuera del tiesto, pues tengo aquí los nombres, ¿no? Desde su creador del periódico La Tarde, que no lo conocí en persona, lógicamente, que fue don Víctor Zurita, por sepa. Víctor Zurita Soler, conocí un poquito, no mucho, de Alfonso García Ramos, no mucho, pero que era una persona muy reconocida, no solo como escritor, sino como persona vinculada a mejorar la vida de una manera diferente a lo que era el régimen que teníamos, ¿no? Y eso me imagino que le costó muchos disgustos, ¿no? Bastantes disgustos. Sí. Bueno, pues después de eso, pues miren, yo qué sé, en este listado, aquí tengo pues, bueno, el que fue mi director Oscar Zurita, prácticamente desde el principio hasta el final, no, porque llegó Gilberto Alemán, que fue mi último director en el periódico. Pero aquí, pues, empiezo a leer Eliseo Izquierdo, del que había que aprender, un profesores como Maisa Vidal Estarriol, Vicente Borges Delgado, Francisco Pimentel,
Wenceslao Pulido, Chela. Ustedes imagínense la cantidad de periodistas que pasaron por el periódico La Tarde, ¿no? Álvaro Martín Díaz, Almadi, que ya ayer lo nombré, que hizo una página especial en la que en 1966 destacaba a Marinieves Acevedo, que es el centro de lo que hoy voy a montar del Festival del Atlántico. Rafael Luzardo, con el que tengo una amistad más bien a través de internet, porque hace mucho tiempo que personalmente no le veo. Además, fue el escritor del libro del Tigre Barrio, muy aficionado al tema futbolístico, que es otro tema que voy a hablar hoy. Olga Darias, que es la persona que el periódico le dio, bueno, o se dio ella, no sé, autoridad para el Festival del Atlántico, que íbamos por dos caminos separados. ¿Sí? Eran dos caminos separados, pero coincidiendo en el Festival del Atlántico, ¿no? Wenceslao H. Pulido, Luis Ramos, que se dedicaba normalmente, recuerdo, a las cosas portuarias, llegadas y salidas de barcos y todas estas cosas, ¿no? Muy amigo, por cierto, de mi padre, Agustín Dorta. Enrique García Ramos, Enrique Lite, mi amigo Paco Pérez, mi amigo Paco Pérez, José Padrón Machín, que estaba en el Hierro, que era el señor este que se distinguía por su melena, su forma de hacer las cosas desde el Hierro. Manuel Perdomo Afonso, del que aprendí muchísimo, mucho aprendí de él. Cirilo Leal, que bueno, tengo una amistad muy bonita con él, también participó, creo que sí, dentro de lo que era el tema del Cambullón, del barrio del Toscal, pero un documental que a mí personalmente no me hizo ni pizca de gracia. Se comieron a un montón de gente. Y él participó en ese documental, pero participó en un tema que lo hizo correctamente, ¿no? Sobre el Cambullón. Quizás de lo mejorcito que sale en el documental. Sí. Luego estaba, bueno, yo es que nombrarlo me da cierto repelús, pero bueno, estuvo allí, y allí dio sus primeros pasos con Luis Ortega y todo eso, en el periódico La Tarde, ¿no? Andrés Chávez. Paco Cancino, con el que tuve muy buena amistad, con Paco Cancino, una persona que ya lo dice el apellido Cancino, ¿no? No era nada cansino, estaba siempre activo. José Manuel Pérez y Borges, que es el señor al que le tengo que agradecer que me dejara entrar en el periódico, un gran escritor, un señor de los pies a la cabeza, que yo no tengo sino palabras de agradecimiento para esta persona, ¿no? Jorge Luis Carballo, Manuel Iglesias, que después se trasladó al Diario de Aviso. Y no sé, no quiero poner calificativos, ¿no?
eh, eh, Salvador García, que terminó siendo alcalde de La Laguna, pasó a la COPE, a la radio, con el que también tuve una gran amistad y hace años que no le veo. Antonio Salgado, todo lo que es el tema deportivo, ¿no? Del Tenerife, de los equipos regionales y todo aquello que venía desde la hoja del lunes, el diario Aire Libre y todo eso, que se hacían prácticamente en la misma imprenta en la calle Valentín San, que hoy ha sido, bueno, ha sido esa esquina, en esa esquina, eso ha sido una cantidad de comercios tremendo. Yo he conocido allí tres o cuatro. Ahora, últimamente fue un banco, pero ahora no sé lo que van a hacer. Bueno, Suanca, ya se sabe que con él coincidí en Radio Club Tenerife también, haciendo la cuestión deportiva. Hoy está en la península, retransmitiendo partidos. Bueno. Eh, Gilberto Alemán, que fue, digamos, la persona que yo empecé a hacer algo de humor en escrito y él lo leyó y me dijo que estaba bien, pero que tenía que mejorar. Tenía que mejorar porque las cosas, tal como él me las dijo, dijo, mira, en prensa lo que tú escribes muy largo, eso la gente no lo lee. La gente lee lo que se pone el pie de la foto. Breve. Siendo breve, llegas más lejos. Porque cuando te metes un discurso, la gente no le gusta leer. Le cansa. La lectura le cansa. Esa fue una lección que me dio Gilberto Alemán y que se la agradezco, ¿no? Se la agradezco muchísimo. Estaba Joaquín Reguero, con el que también tuve muy buena amistad, la cuestión deportiva, en los deportes, y ya dije que voy a hablar algo sobre ese tema, ¿no? Eh, Estaba Ángel Morales, mi amigo de aquí, de la que Tribulaciones, con el que tengo gran amistad, que me publicó el libro Inesperados Encuentros, y que es, yo creo, para mí es la persona que más libros ha editado aquí a personas que realmente no tenían posibilidad de sacar un libro, y él lo sacó, aparte de los de él particularmente, claro. Y seguimos, porque la lista es larga, ¿no? José Manuel Encinoso Mena, Máximo Díaz Dorta, Antonio Nóbrega Navarro, que se dedicaba generalmente al baloncesto. Yo lo recuerdo como que era el señor que hacía las crónicas de los partidos del Náutico y del Canarias y de todas estas cosas, Antonio Nóbrega, ¿no? Estaba muy metido en eso, ¿no? Tomás Cruz igualmente también estaba en el deporte. Bueno, mi amigo Antonio Bernal, ya saben que es la parte menos agradable que tuve que hacer en el periódico, pero que ya me dijeron, allí me dijeron, es la parte desagradable, pero que te va a hacer un periodista con mayúsculas, el que te va a dar más sentido de lo que es el periodismo de la calle. Efectivamente, con él y Pedro González, que era el fotógrafo, me tuve que gozar una cantidad de cosas que realmente le revuelven a uno el estómago. Y por último, Alberto Santana,
que fue al periódico El Día, que es Altover, ¿sí? Es decir, imagínense ustedes la cantidad de nombres que pasaron por el periódico La Tarde. Y todavía falta ahí gente, sí, porque creo que también estuvo el Fide Alonso también, como Quintero, creo, creo que también estuvo ahí. Pero eso estará en lo que yo he sacado de la hemeroteca en el TEA, estará ahí, y si se encuentra, pues ya lo publicaré, porque seguiremos la dinámica en este Pureta Today de las cosas que uno, ¿no?, por la edad que uno tiene, pudo llevar a cabo gracias a toda esta gente que he nombrado, que de los unos he aprendido una cantidad de cosas muy buenas, como he aprendido otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, mire, vamos a ir al terreno deportivo, ¿no? Pues el terreno deportivo resulta que no, que el periodista no iba al estadio, o el periodista no iba a la Manzanilla, ni a Los Hilos, ni a Icó, ni nada, sino que tenía un personaje en cada lugar que le llamaba por teléfono y le decía, en el minuto 76 Pepito Pérez le pasó la pelota a Juan Antonio, y Juan Antonio hizo un dribbling y le metió el gol. Así se escribían las crónicas deportivas, es decir, salvo partidos del Tenerife, que lógicamente iban al estadio, Heliodoro, el resto del panorama, ya eso venía desde la hoja del lunes y aire libre, ¿no? Venía, ¿no?, que era que todas aquellas cosas eran a través del teléfono. Se escribía la crónica a través del teléfono, a través de las personas que se iban al partido y le comunicaban al señor este tal cosa. Pero tenía su lógica, porque el escritor no era Superman, ¿no?, ni tenía un serrucho para dividirse en 30 partes, ¿no?, y estar en 30 sitios a la vez, ¿no? Pero que era una cosa que aprende en prensa, que no todo era porque tú habías estado, sino porque te lo contaban y tú lo escribías, y el papel aguanta todo. Y si para un señor aquello estaba muy bien y el árbitro era un petardo, eso tú lo colocabas en la prensa sin haberlo visto. Y a lo mejor el árbitro no había sido un petardo. Ocurrían esas cosas. Es como, por ejemplo, yo llegaba pequeño y me iba al Campón Pelayo, y en el Campón Pelayo pues veía a lo mejor 4 partidos seguidos, ¿no? ¿Sí? Pero yo en ese tiempo no escribía ni tenía intención de hacer nada en prensa, ¿no? La prensa, ya dije, y lo vuelvo a repetir, que fue por echarle una mano a Juan Antonio Ramallo en la cuestión de Fire Explosion, porque si no, yo no hubiera intervenido en prensa. Luego te quedas allí, empieza a gustarte aquello y entras en la crónica, porque cuando llegas aquí al periódico La Tarde, pues lógicamente empiezas a ver cómo se te nombra como periodista del periódico La Tarde, cosa que no aceptó la Asociación de Periodistas, pero el periódico La Tarde sí, el periódico La Tarde te figura como periodista. Es decir, que el periódico La Tarde me concedió el título de periodista, lo que no hizo la Asociación de Periodistas, manejada por el gran Andrés Chávez, que pasó por lo mismo que yo. Es decir, entró en el periódico igual, de la misma manera. ¿Sí? Lo dejó entrar don Alfonso García Ramos ahí. Claro. Son personas, como todo, que empiezan por abajo y empiezan a escalar, ya sea de la forma que sea, porque claro,
lo que uno tiene que decir es que, lógicamente, usted a partir del comienzo empieza a extender las redes y esas redes van haciendo que concluyan en amiguetes. Y los amiguetes, pues en el tiempo de la dictadura, pues habían gente que como no estaba de acuerdo con la dictadura, como éramos nosotros en el periódico La Tarde, pues otras personas se decantaban por amiguetes que estaban dentro del asunto. Y eso empezó a dispersar la cuestión y se empezó, bueno, incluso económicamente, lógicamente, ¿no? Empezaron a dispersarse y a darse a conocer. No, porque yo darme a conocer siempre me di a conocer y me sigo dando a conocer. Yo no me he salido nunca del camino. El camino siempre, el mío, ha sido exactamente el mismo. Como el de Ángel Morales o el de Cirilo Leal, ¿sí? Son gente que no se han salido del camino de lo que ellos desde un principio han querido llevar a cabo. Y entonces eso, no sé, a mí moralmente me da mucho más valor que lo que hacen otros, ¿no? Que se han cambiado la chaqueta, ¿no? ¿Sí? Entran por un lado y terminan siendo otra cosa, ¿no? Claro. Y esa es aquí la cuestión. Bueno, pues en el caso que yo les hablaba del Festival del Atlántico, pues bueno, fue una época en el año 65, 66, no me acuerdo muy bien, pero bueno, por esa época, ¿no? Cuando el accidente de aviación en los rodeos, cuando el accidente de aviación en el Monte de la Esperanza, el asesinato de un policía que trincó a su señora acostada con otro hombre, fregado en la calle, cosas que realizaba con Antonio Bernal y Pedro González que iba de fotógrafo, ¿no? Es decir, cosas que a mí me desagradaban, lógicamente, pero que siendo una persona colaboradora en un periódico en el que te encuentras con situaciones en las que los periodistas empiezan a salirse del lugar y vamos quedando poquitos dentro del asunto, pues bueno, los poquitos que vamos quedando, pues vamos tratando de resolver que el periódico siga caminando, ¿sí? Que no, que no decaiga, ¿no? Que no decaiga y que siga caminando. Pero a pesar de nuestros intentos, el periódico no le quedó más remedio que cerrar las puertas por la falta de publicidad. ¿Sí? La falta de publicidad, eso fue una de las grandes causas de la desaparición del periódico. Y claro, como yo estaba diciendo, me voy a centrar en el Festival del Atlántico. El primero que se celebra, yo realmente ya digo que fui a ver a los artistas. Yo no tenía grandes conocimientos de otra cosa, sino que me gustaba la música. Y entonces, pues, fui a ver un festival y a contar lo que sucedía en el festival. Pero nunca pasó por mi imaginación ir a hablar con quien organizaba, quién hacía esto, quién era el jurado, quién era... No, no estaba dentro de esa línea, ¿no? Porque no tenía experiencia, ¿no? No tenía ningún tipo de experiencia como para llegar hasta ese punto. Era un novato, era un novato. Y claro, cuando yo llegué allí, pues claro, llegué al Lido San Telmo, que es donde se celebró el primer evento. Y no sabía que existía un señor que se llamaba José Luis Pérez Velázquez. Y me vine a enterar, pues,
hace muy poco tiempo, a través de su hija Gloria Pérez. ¿Sí? Me enteré de la existencia de este señor con el que tuve que haber coincidido en muchas cosas, sobre todo en el Teatro Guimerá, pero que no lo recuerdo. No lo recuerdo. He visto sus fotografías que me pasó su hija y no sé, me suena, pero no me gusta mentir. Ustedes saben que yo nunca miento, siempre saco a relucir la verdad de las cosas que he vivido. Lo que no he vivido no lo puedo contar. Puedo decir que fulano de tal vivió aquello y dice aquello, pero como no lo he vivido, puede ser verdad o puede ser mentira. Eso me ha pasado con el tema del mundo aborigen, ¿no? O el mismo tema de la colonización. Porque claro, yo me quedo, en el tiempo de la colonización, me quedo con el tema de, de la esclavitud, de la venta de esclavos, de los renegados aborígenes que se unieron a los españoles, de las batallas, tal como se cuentan, y cosas de esas, ¿no? Pero claro, cuando uno empieza a leer a escritores y cada escritor escribe de una manera diferente y no hay una unidad de criterio, usted se da cuenta de que sigue pasando hoy actualmente lo mismo en todo, es en todo. Pues bien, yo en ese primer Festival del Atlántico, pues fue cuando yo escuché la voz de Marinieves Acevedo en el Festival del Atlántico, que ganó el segundo premio con la canción ¿Por qué? La escuché ya viéndola, porque en el Tropicana la escuché cantar en un momento en que no había público, sino era como un ensayo o algo así, y yo tendría 11 años más o menos, sí, 11 años es posible que tendría, y claro, como no tenía edad para poder entrar, pues yo lo que hice fue, la entrada del parque era una subida que acababa en el Cine Parque Recreativo arriba y a mano izquierda estaba el Tropicana. Y allí, pues, tenía su portalón, ¿no? En el cual, pues, yo me alongué. Y la vi encima del escenario, pero muy difusa. No, porque había una distancia, ¿no? Había una distancia. Y encima, pues tenía que despistarme de los camareros que estaban allí, porque si me veían tan pequeño metido allí, me iban a armar la bronca, ¿no? Y la escuché cantar y aquello me gustó lo que cantó. ¿Sí? Pero cuando fui al Festival del Atlántico y la vi en persona, me dije, qué chica más guapa. Una chica muy guapa, porque era una época en la que todos los chicos de aquí del barrio, todos estábamos enamorados de Marisol. ¿Sí? Todos estábamos enamorados, todos éramos novios de Marisol. Y la escuché cantar, me gustó, y luego, al cabo de un poco tiempo, es cuando ella fallece de leucemia. Fue un entierro, la verdad, multitudinario, porque era una chica que arrastraba a la gente. Y era una época en que el cine Toscal pues, hacía el Festival de Variedades. Y en el Festival de Variedades yo nunca la vi cantar a ella, pero sí a Rocío Mellado, cantando canción andaluza, ¿no? A Juan Flores con su capa y su sombrero, y gente que había dentro del cine le decían maricón, y él les contestaba desde arriba, desde el escenario, decía, ¿y a ti qué? ¿Qué te importa? Decía él. Y Juan Flores, pues bueno, todo el mundo dice que yo soy el sucesor de Juan Flores en cuanto a los niños, ¿no? Porque Juan Flores pues arrastraba a todos los chicos a cantar y a las chicas, ¿no? Y cantaba también pues en Radio Juventud de Canarias, en la Ciudad Juvenil, cantaba en los
mejor está en mi barrio, ¿no? Y cantaba la caravana de la simpatía y todos esos programas con Pimienta, que era el otro que iba con él. Porque en el cine, primero ponían el nodo, la mitad de la película y luego había un descanso para que la gente fuera a consumir en la cantina. Y en ese momento estaba el maestro Stani, que era el que tocaba el piano, y yo, según mi madre, me ponía a bailar en el pasillo y la gente se reía, ¿no? De verme tan chiquitito bailando en el pasillo. Entonces, claro, esa digamos que fue la primera edición del Festival del Atlántico, pero después la segunda, que fue cuando vino Mitchell a Tenerife, que era un cantante muy querido en todas partes. Era una persona muy querida, o sea, se dejaba querer y cantaba canciones que le gustaban muchísimo a la gente, que incluso hizo una canción, ¿no?, que se llamaba Lala, de Candelaria, ¿no? Lala, muchachita tinerfeña que barrió aquí bueno, no sé en Las Palmas, Gran Canaria, ¿no? Pero aquí en Tenerife barrió con la canción Lala, ¿no? Y que fue además el cantante a nivel nacional, el primer cantante a nivel nacional que entró en el telón de acero en Rusia con un éxito increíble, ¿sí? Así fue el tema de Mitchell, que aquí con la canción Operación Cariño ganó el primer premio. Claro, ¿qué pasa? Que José Luis Pérez Velázquez, tal como su hija Gloria Pérez me enseñó los planos de todo lo que había organizado en el Lido San Telmo, fue cuando me empecé a enterar de todo el tema que había. Y claro, cuando una cosa empieza a funcionar, ¿no? Empieza a funcionar, inmediatamente, ¡pa!, le aparecen los políticos, ¿no? Como si ellos tuvieran arte y parte del asunto, y no tienen ni arte ni parte ni nada, ¿no? Pero bueno, ellos se apuntan a, en la búsqueda de estar figurando antes en dictadura y hoy en la búsqueda del voto, ¿no? Por eso ayer cuando publiqué la fusión del Deportivo Tenerife, la fusión del Club Deportivo Tenerife con el Club Deportivo Egasa Tenerife de San Isidro, digamos que para unir que el Tenerife tuviera masculino y femenino en primera división, bueno, primera división no, porque el Tenerife bajó a la primera federación, pero el Egatesa no, el Egatesa sigue estando en la primera femenina, ¿no? Entonces, pues lógicamente esa unión de inmediato que lo acuerdan entre el señor Batista del Egatesa Tenerife, 10 años en primera división sin bajar de primera división, y el Tenerife siempre renqueante, ¿no? Pues Felipe Miñambres y este señor Batista se ponen de acuerdo y crean el Club Deportivo Tenerife Femenino, en vez de estar jugando San Isidro, venir a jugar al Heliodoro y unir conjuntamente un equipo con el otro para que el equipo pueda jugar en el Heliodoro Rodríguez López con unos precios especiales. Pero a lo que iba, ese es el motivo, pero arriba del escenario empieza a aparecer Bermúdez, le empieza a aparecer el vicepresidente del gobierno, es decir, se apuntan a todo, como si fueran los causantes de todo el tema, ¿no? Si ellos fueran los causantes. No Felipe Miñambres y Batista, que son los que llegan al acuerdo, ¿no? Sino que llegan al acuerdo, los políticos son los que llegan al acuerdo para que todo funcione. Es como en el homenaje que me hicieron a mí en el Cine Víctor, donde en la parte baja ponían
todos los que colaboraban, todos los que colaboraban, y ninguno puso nada. Todos estaban, pero ninguno puso nada, pero todos aparecían. Es totalmente de risa, ¿no? Esta cosa que sucede. Aunque ahora está fallando la luz del techo, está haciéndome shuki, 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 shuki. Bueno, veremos a ver qué pasa si es que ya se soltó o esto. Déjame tocar el interruptor un momentito, por favor. A ver si es una cuestión, sí, es una cuestión que puede ser que se haya soltado el tubo, algo que haya que apretar, o que ya está en las últimas y hay que cambiar el tubo de luz. Pero bueno, vamos a poner también la luz de aquí, de la lupa, y así tenemos un poquito más de luz en el ambiente, ¿no? Ponemos también la luz de aquí y le damos más luz a todo. Muy bien. Así se puede ver, creo que bastante mejor el asunto. Bueno, pues el Festival del Atlántico empieza a caminar de tal manera que se empiezan a apuntar pues el fallecido Felipe Machado, después todo el resto de alcaldes que pasaron por allí, por el Puerto de la Cruz, todos eran los maravillosos, ¿no? Cuando el festival, digamos que tiene una base, ¿no? Y claro, lo mismo que se le hizo un monumento a Agatha Christie, ¿no? Que pasó por el Casino Taoro, o se nombra mucho a Onassis cuando estuvo en el Puerto de la Cruz, y fotos de cosas de personajes que iban al Puerto de la Cruz, ¿no? Y el Valle de la Orotava y tal. Yo lo que apunto es por qué en todos los escritos que aparecen del Festival del Atlántico no aparece el nombre de José Luis Pérez Velázquez y soy yo el que tengo que estarlo escribiendo en mis programas de internet, en Pureta Today, por todos los que he hecho. Tengo que ser yo, porque no hay nadie que le dé cancha a este hombre, ni le haga, le ponga el nombre de una calle, o el Parque San Francisco se llame Parque de José Luis Pérez Velázquez. Es decir, es que realmente aquí somos así, somos de esa manera, ¿no? Lo que tratamos siempre es de destruir al que hace las cosas. Sí, sí, usted ve que se hace aquí el amanecer latino y al año siguiente desaparece. Usted ve que hacen un programa en el sur de la isla con grupos, con esto y con lo otro. Al año siguiente o 2 años después desaparece. Es decir, que todo aquello que se empieza a hacer desaparece. Lo mismo que todo el ambiente colonial desaparece y se convierte Santa Cruz de Tenerife en Beverly Hills 2. ¿Sí? Rascacielos, casas de 5 o 6 plantas, arboledas como la de la Plaza de la Candelaria, que era una maravilla, desaparece la arboleda del Duque Alameda, que era maravilloso aquel lugar, con la arboleda que tenía. Desaparecen los lugares principales, la Viña del Loro, todo lo que era, digamos, atractivo y la gente, digamos, de la calle que llegaba y animaba, y todo eso ha desaparecido. Y usted entra en una página que se llama Fotos Antiguas de Tenerife, donde empieza a ver lo que era Tenerife, no solo Santa Cruz ciudad, sino Tenerife en general, y empieza a ver una cantidad de cosas que había que conservar, como en el deporte y en todo, y ve usted cómo todo eso ha ido desapareciendo por terrenos de terratenientes, de gente con mucho dinero, o gente que no tenía dinero y que en la época de la dictadura tenían un esparadrapo en la boca, pero como ahora ya no necesitan tener el esparadrapo, ahora salen a la palestra y bueno, ahora son todos, bueno, algo tremendo, ¿no? Cuando en aquella época estaban escondidos, no se daban a conocer, pero ahora
Y bueno, ahora todos salen a ladrar, ¿no? Y entonces, pues, como este es un país en el que no es como en todos los países de Europa. En los países de Europa, cuando alguien comete un error, antes de que lo lleven a juicio o que hay, dimite. Aquí no, aquí no se dimite. Aquí ayer mismo he publicado la noticia de que, bueno, pues que el Partido Socialista Obrero Español ha cometido un error, pero el presidente dice que no dimite. Que eso es una cosa del Partido Socialista, como si él no fuera el secretario general del Partido Socialista. Es tremendo. Y después usted ve por el otro lado a, a este señor Feijóo, creo que se llama, señor Feijóo de La Coruña, ¿veis? Que sale diciendo, no sé, burradas, la mafia, la no sé qué. Digo, pero bueno, pero es que ustedes así creen que van a llegar a alguna parte. ¿Ustedes creen que así le van a convencer a la gente que esto es un lugar agradable para vivir? Un lugar agradable para estar. Cuando llega un presidente de un gobierno de Canarias y se va a Madrid a decir, oiga, que está pasando esto y esto y esto, a ver, arréglenlo por favor. Y le dicen, no, aquí no se puede hacer esto, aquí no se puede hacer lo otro, váyanse para Canarias a tomar el sol y pónganse morenos. Es que es horrible, ¿no? Y claro, esa época en el periódico La Tarde, como ya decía yo, eh, fue, digamos, de una crítica contra la dictadura, ¿no? Una crítica contra la dictadura. Yo escribí un artículo que me pasó Roberto Cabrera sobre el pajarate de la libertad y se montó un pollo, ¿sí? Se montó un pollo que me lo resolvió el periódico La Tarde y las amistades que tenía mi padre en aquella época. Si no, a mí me hubieran metido en la cárcel como a cualquier otra persona. Si no hubiera estado en la cárcel por escribir un artículo que ni siquiera era escrito por mí, era nada más que copiarlo, ¿no? Y pegarlo. Pero me hubieran castigado por el tema. Pero se solucionó el asunto. Pero no solo ese escrito, hay muchos más escritos en los que yo intervine o en otros escritos que intervino muchos periodistas, ¿no? Dentro del periódico La Tarde, que podían haber pasado también por lo mismo. Igual, igual, porque era decir las verdades, decir verdades y verdades. Pues bueno, refiriéndome a lo del Festival del Atlántico, en el periódico La Tarde, pues como ya digo, eh, pues pasaron 7 ediciones, 7, y pasaron por aquí los mejores artistas nacionales y hasta incluso Giorgio Moroder, que después fue el no va más dentro de la música disco, ¿sí? O pasó Gilbert O'Sullivan y grupos como Peninsulares, que después se disolvieron los Brincos y se montó Barrabás, creo que así era el nombre, eh, sí, y aquel de la orquesta Mondragón, que después fue que después de esos 7 años, José Luis Uribarri y Fradeja montaron otro festival tratando de crear de nuevo aquel ambiente que se hizo mundial, no nacional, sino mundial. Y el Puerto de la Cruz no supo aprovechar el asunto. El Puerto de la Cruz empezó a perder entero, que se empezaron a ir para el sur de la isla. Y empezó el sur de la isla a elevar, y sin festivales y sin nada, sino se iba la gente para el sur, cuando la belleza del norte es superior a la del sur. La belleza del norte es superior a la del sur. El sur es más pedregoso, con menos, no sé, tiene menos calidad natural que el norte.
con sus plataneras, sus flores, el jardín botánico. Es decir, es otra cosa. Además, con el padre Teide ahí de frente en el Valle de la Orotava, el mirador de Humboldt, no sé, una cosa increíble, ¿no? Pues todo eso las autoridades lo han destrozado, lo han destrozado, han arrasado con todo. Y claro, llegando a Santa Cruz ciudad, que es donde vivo y donde he vivido casi siempre, excepto cuando estaba en Sevilla y me fui a ese recorrido por Europa, que es donde me doy cuenta de cómo se protegen las cosas. Usted va a Europa y no ve sino protección de todo. Protección de todo, de lo bueno, de lo regular y de lo malo. No se derriba nada, no se quita nada, se deja todo como está. Todo se deja como está. Porque la historia, y lo vuelvo a repetir otra vez más, no se puede quitar. Lo sucedido, sucedido está. ¿Sí? Y durante una guerra, pues unos se salvan y otros mueren. Y luego estaba el chivatazo. Estaban esos malos rollos entre vecinos que decían, no, aquel es aquello. ¡Pah! O sea, existía una cantidad de historias, ¿no?, vividas, no solo aquí en Canarias, sino a todo a nivel nacional, en el cual pues mucha gente se fue al piso, ¿eh?, por personas que no se llevaban bien y no porque estuvieran adictas a una parte, a la otra o a la de más allá. Y por eso siempre he considerado esto absurdo, absurdo, totalmente absurdo. Como fue absurdo que desapareciera el periódico La Tarde, un periódico de esa talla que hacía crítica constructiva, no destructiva, sino constructiva, a ojos de personas que miraban más por el interés personal que por el interés general, ¿sí? Pero habían otras personas, habían militares que miraban por todo lo general y no por ellos solos. Y esos militares son los que hicieron de Santa Cruz una ciudad mucho más bonita, y han llegado estos modernos y todo lo que hicieron estos militares, ¿eh?, estos militares con los obreros, por supuesto, que eran personas que a lo mejor pues no eran del régimen y eran pues como esclavos, pero se hizo un trabajo que hasta la fecha dura, está ahí, y es lo que queda de Santa Cruz ciudad, lo que queda más bello de Santa Cruz ciudad, porque de resto todo lo demás ha sido derruido. Nos derruyeron toda la costa, nos hicieron esa porquería de charca, esa charca de Valle Seco. Es decir, empiezas a apuntar la rotura del balneario, no sé, es que empiezas a mirar cosas y es que te deprime. El ser ya tan mayor y ver todas esas cosas te deprime. La herencia que estás dejando a estas nuevas generaciones es un desastre, un auténtico desastre. Esta gente no sabe ni dónde vive. Por no saber es que no sabe, no, es que ni nosotros mismos. El otro día me enteré por Cirilo Ravelo de que el general Morales había sido capitán general de Canarias, porque Chacho Bausou y yo, los dos, cuando leímos aquello, Antigua Calle Amargura y General Morales, ¿quién es este? General Morales. Y usted va al colegio y le pregunta en el colegio a cualquier persona, a cualquiera, le puede preguntar usted lo que quiera sobre Santa Cruz de Tenerife y no tienen ni idea, ni idea.
porque eso no se explica en los colegios. Y no digamos ya del mundo aborigen, de eso menos todavía. Es más, se han cepillado zonas de ese tipo para hacer una carretera. En vez de llegar y proteger el ambiente, o cuando excavan en la calle y aparece una cueva y la tapian, en vez de ser como por ejemplo cuando yo estuve en Aracena, en Huelva, estuve en Aracena y estaban las grutas maravillosas, o cuando estuve en Venecia, aquellas grutas que usted entraba con la barca por ahí para adentro, aquello es una maravilla. ¿Por qué aquí no se hace exactamente lo mismo? Pero si hay un montón de conos volcánicos ahí debajo que se podían llevar a la gente, habilitarlo, no sé, no sé, no sé. Pero ya digo, este tema del periódico La Tarde, como ya dije, es un tema que quería tocar dentro de lo que era el Festival del Atlántico y que poco a poco pues haré un listado de las 7 ediciones más la edición que se hizo aparte y que posiblemente sea mañana cuando empiece a hablar de ella. Hoy por hoy, pues digamos que con haber hablado de todo este personal del periódico La Tarde, e incluso es posible que falte personas, algunas personas más que colaboraron en el periódico, y que la palabra periodista entre comillas, no sé cuántos son periodistas de verdad, o eran más colaboradores que periodistas. Y luego, claro, está también el tema del billete, porque no es lo mismo un señor que viene al periódico hijo de que un señor hijo de un humilde, de un obrero. Hay grandes diferencias, grandes diferencias. Y luego está el personaje del cual también podríamos hablar, y es ese personaje que no es nada, pero cuando le dan un título o le dan cualquier cosa, se cree que es el general en jefe. Y eso realmente en mí no entra. Porque miren que me han hecho 2 homenajes. Me han vanagloriado y me han insultado. De todo. Ha habido de todo. Pero ustedes siempre encontrarán en Paco Dorta a una persona que por encima de todo es canario. Canario. Defiende Canarias. Aunque principalmente soy tinerfeño, chicharrero, santacrucero, y lógicamente conozco esto más que cualquier otra zona, incluso de Tenerife, y menos de las otras islas, como es lógico, porque no vivo en ellas, pero son como si viviera en ellas. Igual, me identifico igual con las 7 islas más la Graciosa, ¿sí? Me identifico mucho más. Y todo lo que haya que hacer en favor de toda Canarias, cuenten conmigo. No hay ningún tipo de problema. Ahí estoy. Ahí estoy. Y en todo lo que he hecho, en todo lo que he hecho, no sabía ni siquiera que estaba haciendo algo en ese sentido, sino lo hacía porque era un trabajador. Y sigo siendo un trabajador. Sigo haciendo la misma persona. No soy de las personas que porque viene de un rango ya se creen que son todopoderosos. Y de esos de los que nombré hay unos cuantos. ¿Eh? Hay unos cuantos que se lo creen. Yo no. Conmigo siempre encontrarán a la misma persona. Pues muy bien. Hasta mañana, si Dios así lo quiere. ¿Vale?